Abran su Biblia, Evangelio según San Lucas, capítulo número 17. Gloria al Señor. San Lucas, capítulo 17. Estaremos considerando en esta hora, hermanos, una porción también bastante conocida y en la cual esperamos que el Señor nos bendiga también de una forma especial. Gloria al Señor. Si lo tiene, dice amén, por favor. San Lucas, capítulo número 17. Leeremos del verso 11 en adelante. Gloria al Señor. Comparta la lectura, por favor, con sus vecinos que no tienen Biblia, para que juntos leamos la palabra del Señor. Dice, hermanos, la palabra de Dios: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aleluya. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta hora estamos muy agradecidos contigo, porque nos da, Señor, la bendición enorme de estar reunidos en este local, en donde, Dios mío, tu presencia es una realidad en medio nuestro. Padre, gracias, porque, Señor, entonamos para ti alabanzas de adoración que se suben, Señor, hasta el trono mismo de tu gracia. Y ahora nos das el privilegio de leer tu palabra. Habla, Dios mío, a cada corazón, te ruego, en esta tarde. Habla, Señor, toca cada vida, rompe, Dios mío, toda atadura y permite que cada corazón pueda encontrar todavía mayor gozo en tu presencia, Señor, mientras tu palabra es expuesta en esta tarde. Oh Dios, que tu Espíritu Santo se mueva de una manera sobrenatural, de una manera tan real en medio nuestro, captando, Dios mío, la atención tu pueblo a tu palabra, ministrando sobre ellos. Abre cada corazón, Señor. Ministra de una manera especial a los que están dentro de este auditorio y los que oyen a través de la radio en cualquier lugar del mundo, Señor. Respalda tu palabra, envía tu consejo, salva las almas en esta tarde y fortalece a los que vienen débiles, sana a los que vienen enfermos. Glorifícate, Dios mío, esta tarde en el nombre de Jesús. También, Señor, elevo a ti estas peticiones, apelando a tu inmenso poder, suplicando en el nombre de Jesús, extiendas tu mano poderosa, Señor, para estar sanando, dando la respuesta de acuerdo a la necesidad que en estas hojas, Señor, a ti se presenta. Dios mío, en el nombre de Jesús, oramos y te damos gracias.
Amén, Señor, gracias. Amén, gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Después de leer esta porción, estos versículos del 11 al 19, basado, hermanos, en el versículo número 17, quisiera titular el mensaje en esta tarde: ¿dónde están los 9? Es una pregunta que el Señor Jesucristo hizo, y ese, hermano, es el tema para el mensaje. ¿Dónde están los 9? Es una porción, hermanos, como dije, en verdad conocida. Y esto de la sanidad de los 10 leprosos que acá se narra, no es otra cosa sino solamente una demostración del amor y de la misericordia de Dios para con los hombres, socialmente hablando, más despreciables, hermano, en el contexto bíblico. Esa es una muestra. El Señor realizó una de las demostraciones más palpables de su misericordia para con hombres totalmente marginados de la sociedad, hombres despreciados, hombres, hermanos, que eran repulsivos a la sola vista, que causaban una impresión y un hedor completamente insoportable. Esa era la clase de gente que ahora, hermano, está acá apareciendo en escena. Dice el verso número 11 que Jesús iba a Jerusalén. El Señor iba prácticamente en su último viaje, iba hacia Jerusalén, en donde Él habría de entregar, habría de ofrendar su vida, para que usted y yo ahora disfrutemos de esto tan maravilloso, este ambiente tan especial. Pero antes de llegar a Jerusalén, el Señor Jesucristo, dice acá la Biblia, pasaba entre Samaria y entre Galilea. Sabemos que Galilea era la región en donde el Señor más estuvo desarrollando su ministerio, porque se ha dicho en repetidas ocasiones que la región de Galilea era la región prácticamente más desamparada. Era la región en donde habitaba el grueso de las personas más pobres de entre los pobres. Jesús ahí desarrolló muy buena parte de su ministerio. La inmensa mayoría de sus discípulos eran de la ciudad de Galilea. O sea, en Galilea el Señor ya había hecho cosas muy especiales, favoreciendo a las personas. No así en Samaria. En Samaria no había existido, hermano, un desarrollo ministerial tan amplio y tan completo. Sin embargo, antes del Señor poder llegar a ofrendar su vida, que dice acá, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Samaria, pongamos atención a esto y las condiciones de ellos, y la enemistad que había entre samaritanos y judíos. Porque el que, hermano, en este pasaje se hace resaltar un hombre de esa ciudad, un hombre de origen samaritano, pero que ese hombre es aquel que en verdad se acerca agradecido para mostrarle al Señor que en verdad reconocía lo que Él, Jesús, había hecho en la vida de ese pobre hombre. Pero, hermanos, hablar de Samaria, cuando Jesús va hacia Jerusalén, para los judíos, oiga, Samaria era casi una tierra maldita. Dentro de uno de los libros apócrifos que hay en la Escritura, se dice ahí en un texto de un libro apócrifo que el Señor decía que habían dos ciudades que aborrecía. Era Asiria, era Filistea, y una tercera ciudad, decía el Señor, que prácticamente no existe. Según el libro apócrifo, era una oración que rezaba así, y era ese el pueblo de Siquem, el pueblo de Samaria. Eso no existía para los judíos, porque para los judíos, hermanos, Samaria era una tierra casi maldita.
los judíos no hablaban con los samaritanos. O sea, entre samaritanos y judíos existía una antigua enemistad que se remontaba, hermano, hasta allá por el año 700 y algo antes de Cristo, en donde se dice que un emperador llamado Sargón II del imperio asirio llegó, sitió Samaria, militarmente la conquistó, y luego la mano de obra más cualificada que había allí en Samaria, él los tomó cautivos, los deportó hacia Asiria, y lo que hizo, habiendo conquistado Samaria, fue poblar con colonos asirios aquella ciudad. Ahora, habiendo poblado con colonos asirios aquella ciudad, naturalmente esos colonos asirios se mezclaron con las samaritanas. Y al mezclarse, de hecho, hermano, tuvo que haber una raza mixta. Y habiendo ya existido una raza mixta, de hecho, las creencias también hermano, encontraron. No podían los judíos hablar con los samaritanos, eran casi malditos los samaritanos. Y cuando el Señor Jesucristo aparece, hermano, antes de desarrollar su ministerio, el historiador judío Flavio Josefo, hermano, se enseña que en el año 6 al año 9 casi de la era cristiana, había un procurador romano llamado Coponio, y ese Coponio estaba gobernando sobre los samaritanos. Y se dice que los samaritanos una noche lo que hicieron fue llevar huesos de seres humanos a la entrada del templo de los judíos, profanando así el templo de los judíos, de tal manera que la relación en el tiempo de Cristo entre judíos y samaritanos se había agudizado todavía muchísimo más. Si antes no se hablaban, si se dirigían la palabra, y el ver a un judío o el ver a un samaritano, rezaba otro dicho, el ver a un samaritano, comer con un samaritano era como sentarse a la mesa a comer con un cerdo, decía también parte de la tradición judía. O sea, note usted, hermano, hermana, que no había absolutamente ninguna relación entre judíos y samaritanos. Pero acá se mira la inmensa misericordia del Señor. Porque para un judío normal, lo más cuerdo, lo más razonable era pasar por alto de Samaria. Era no entrar a Samaria. Era, hermano, una vergüenza, un sacrilegio para ellos. Era, hermano, un atentado contra ellos mismos pasar por Samaria. Cualquier judío hubiera hecho eso. Pero bendito sea Dios que Cristo no era cualquier judío. Aleluya. Él no era cualquier judío, porque Él no es cualquier hombre, como Él no es cualquier profeta. Él es el Hijo de Dios que vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, por eso dice el verso 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por Samaria. Y aparte de eso, era irreconciliable entre ellos, hermanos, las relaciones, porque desde allá por el siglo IV antes de Cristo también había habido una ruptura cuando ellos establecieron su propio templo en el monte Gerizim. Por eso cuando Jesús pasó a Samaria, según San Juan, recuerda usted, estaba una mujer junto al pozo y Jesús se acercó. Usted conoce la historia. Y parte de las palabras que la mujer le dijo: ¿por qué tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, agua para beber? Si ustedes y nosotros no nos llevamos. Ustedes dicen que hay que adorar en el templo y nosotros decimos que hay que adorar en este monte, el monte Gerizim. A causa de ello había una ruptura en cuanto a las relaciones también, hermanos, entre judíos y samaritanos. Pero eso es lo que el Señor Jesús vino a hacer. El Señor vino a hacer que un pueblo lejano pueda hacerse cercano, sobre todo ante la misericordia del Señor.
Cristo había venido a hacer algo maravilloso, como lo ha hecho en su vida y como está a punto de hacerlo en la vida de muchas personas en esta tarde que están en este lugar y otros que están escuchando a través de la radio. Cristo ha venido para dar y hacer misericordia en favor de aquellos que son despreciables ante la sociedad en este mundo. Pasaba allí. Y el verso número 12 dice: al entrar en una aldea, no sabemos el nombre de la aldea, no se menciona el nombre de la aldea, pero sí era ya de la región de Samaria, territorio samaritano. Y dice que al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. 10 hombres leprosos. Oiga, para que usted tenga idea lo despreciable que eran estos hombres para la sociedad, lo marginado que estos hombres estaban a causa de su enfermedad. Todo aquel que tenía lepra, era confirmada la lepra y el sacerdote le decía: tú eres ya un leproso. Y por ley, los leprosos deberían mantenerse por lo menos 100 pasos alejados de cualquier persona normal, de cualquier persona sana. 200, 300 pies, ellos deberían estar alejados. Y si las personas se iban acercando a ellos por no saber que ellos tenían lepra, el mismo leproso tenía que gritar: inmundo, soy inmundo, tengo lepra. La gente se asustaba y no se acercaba más. Las personas así estaban marginadas. Los leprosos vivían en cuevas. Los leprosos vivían en cavernas. Los leprosos vivían en una ciudad o lugar asignado para ellos. Podría ser a la intemperie, podría ser en cualquier parte, pero una persona normal no se podía acercar a ellos. Ahora, la lepra avanzada hacía que se fuera despedazando la carne en ellos. A causa de la lepra, algunos de ellos habían ya perdido dedos de las manos, habían perdido dedos de los pies, habían perdido probablemente alguna oreja, algún miembro, al pedazo de carne. Hermano, la carne sulfuraba y se veía pero completamente cruda delante de las personas. Y como dije al principio, el hedor era insoportable, verlos era insufrible. Nadie los podía ver, nadie los podía tolerar. Ellos estaban despreciados. Y la lepra en la Biblia siempre ha representado, hermanos, una figura del pecado. Así como esos leprosos, marginados de la sociedad, estaban putrefactos, estaban viviendo, pero en vida prácticamente estaban muertos. Así hay muchas personas que no tienen lepra físicamente hablando, pero el pecado sí los está corroyendo, el pecado los está destruyendo. Puede ser que acá hayan personas bien aperfumadas, hayan personas de alto calibre, hayan personas aparentemente tranquilas y con una sonrisa en sus labios. Sin embargo, al igual que estos leprosos, su carne se está partiendo en pedazos, su vida está hecha todo un desastre. Su vida realmente está descompuesta. Su familia se ha disuelto. Su vida está en el hoyo cenagoso. Todo usted puede hacer que, aunque no se vea la lepra, internamente también puede tener un olor putrefacto. Yo así me encontraba. Mi vida estaba hecha a pedazos cuando el Señor llegó y me salvó. El desecho igualmente de la sociedad, era la vergüenza de la familia. Nadie quería tener una cercanía porque daba pavor acercarse a su servidor. Así es todo leproso, así es todo pecador. Pero bienvenidos sean en esta tarde. Aquí está el Rey de la Gloria.
si tu vida está hecha a pedazos, si tu familia es un desastre, si todo en tu sociedad, en tu negocio, en tu empresa es un desastre, has llegado a un buen lugar en esta tarde. ¿Sabes por qué? Porque en el caso de los leprosos, Cristo iba a pasar por ahí. Pero en el caso nuestro, Cristo está aquí. Él está aquí. Y tú le puedes sentir. Tú puedes sentir esa gloriosa presencia del Señor. Dice este verso: al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. A causa de lo que ya dije, dice, se pararon de lejos. ¿Quién les dijo a ellos que Jesús iba a pasar? No sabemos. Pero que estaban informados que Jesús iba a pasar por ahí. Probablemente algún otro leproso de otra ciudad les había dicho: ¡eh! Como aquel que dice que llegó al Señor e hincada su rodilla le dijo: maestro, si quieres puedes limpiarme. El Señor le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Así como, hermano, cualquiera es sacado de un mundo bajo, él prefiere ir al mismo mundo bajo a dar testimonio, porque si en él Cristo hizo algo maravilloso, él lo puede hacer en el resto de las personas, porque para él no hay nada que sea imposible. Para él todas las cosas son posibles. Probablemente otro leproso les dijo: ¡eh! Jesús ha sanado leprosos en otro pueblo, en otra ciudad. ¿Y saben qué? Va a pasar por allí. Y aquellos 10 leprosos, al saber, estaban informados que Cristo iba a pasar. Ya dije que pedazos de carne se habían caído de ellos. Quizás habían hecho una cadena los 10 leprosos, y unos cojeaban y casi se caían, pero hermano, entre todos se apoyaron y se quedaron en determinado lugar. Cuando vieron un séquito que venía por allá, un hombre, hermano, que venía quizás cubierto por una gloria divina, y otro grupo de personas detrás de él, y ellos sintieron algo especial, como usted está sintiendo algo especial ahora en ese lugar. Ellos dijeron: esto que sentimos, el Señor ya está cerca, aleluya, Él viene ya, Él está cerca, decían los leprosos. Y al ver que Jesús se acercaba, probablemente donde ellos estaban, tuvieron que gritar para llamar la atención. ¿Qué hicieron? ¿Cómo gritaron? ¿Cómo se pusieron? Hermano, la escena uno puede imaginársela de diferentes maneras, pero que llamaron la atención de Cristo, sí la llamaron. Que lograron captar la atención del Señor, sí lo hicieron. Y dice el verso número 13: alzaron la voz diciendo: Maestro Jesús, ten misericordia de nosotros. Ya lo dije, quizás cojeando, estaban ahí, hermano, deteniéndose como podían, pero cuando gritaron, llamaron la atención del Señor. Y el Señor se tuvo que haber acercado a ellos, porque Él no siente repulsión contra nadie. La gente enferma es la que tiene repulsión contra los demás. La gente de la alta sociedad es que le da miedo meterse realmente a caminar en donde están los pobres. Pero Jesús no era solo de la alta sociedad, Él era de lo más alto todavía. Él se hizo carne y habitó entre nosotros y se metió en medio de toda la pobreza, en donde estaba lo peor del mundo. Él ahí caminó.
Y Jesús, ante el clamor de ellos: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y él se acercó, verso 14, los vio, y al ver el estado en que ellos estaban, dice, tuvo misericordia de ellos. Él te mira a ti como estás. Puedes reír por fuera, pero estás llorando por dentro. Puedes ante los ojos de los demás ser una excelente persona, pero ante el Señor no eres nadie todavía. Y Él los vio, y al verlos, su estado verdadero, tuvo de ellos misericordia. Y les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Tenían que mostrarse a los sacerdotes, porque era algún sacerdote que les había declarado tener la enfermedad de la lepra. Usted despacio en su casa puede leer Levítico capítulo 14, versículo 1 al 32, en donde hay toda una ceremonia establecida para, hermano, la purificación de aquellos que un día tuvieron lepra y la lepra había desaparecido de ellos. Aquí algo, en verdad, hay algo impresionante. Y el Señor les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Ningún leproso que de repente o de una manera milagrosa estaba sano podía volver así como él quisiera a la casa a ver a su familia. Mire usted la lepra y el pecado como arrebata a las personas de sus seres queridos. Y esos leprosos probablemente tenían hijos, y a causa de la lepra fueron marginados. Ellos jamás volvieron a ver a sus hijos mientras tenían la enfermedad. Si un día los arrullaron en sus brazos y jugaban con sus hijos, hoy no podían jugar con ellos porque los podían contaminar. La lepra los había marginado de la familia, los había marginado de la esposa, los había marginado de los hijos, los había marginado de la sociedad. Así es el pecado, que llega y separa las familias enteras. Pero, hermano, cuando el pecado ha llegado y cuando parece no hay esperanza para el ser humano, es cuando la mano poderosa de Dios desciende y llega a donde está el dolor y hace el milagro que nadie puede hacer. Porque qué bien por la educación y por los altos niveles académicos, pero eso no puede cambiar a ninguna persona. Al contrario, una persona sin temor de Dios y una persona sin conocimiento de Dios puede tener un alto nivel académico, pero, hermano, se va a burlar de aquellos que creemos en el Señor. Por eso no importa quién usted sea, no importa cómo usted desee, lo que importa es que esté en un buen lugar en esta tarde. Él está acá en medio de nosotros. Ahora, no podían ellos ir a la familia como quisieran. Solo le voy a adelantar algo de lo que dice Levítico 14, usted lo va a leer en su casa. Por eso el Señor les dice: id, mostraos a los sacerdotes. Ellos debían, hermanos, llegar al sacerdote y ser declarado limpio por los sacerdotes. Pero eso no era así por así, de un momento a otro, sino que esto, hermano, llevaba consigo una ceremonia muy elaborada, una ceremonia muy detallada. Oiga, que duraba esa ceremonia 8 días. 8 días. El sacerdote le decía: ahora estás limpio, ahora veo que no hay lepra, pero no te puedes ir. Tenía que bañarse, tenía que ser afeitado completamente, tendría
tendría también, hermano, que ser examinado. Después de toda esa limpieza física, venía una limpieza ceremonial, con sacrificios, con rociaduras de sangre, con aceite, ungimientos, con ofrendas. Y después de todo eso se presentaba nuevamente y el hermano era declarado y apartado 8 días de más. O sea que todo este proceso de purificación duraba 16 días. Pero el Señor les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Los 10 salieron corriendo, hermano, porque el Señor dio la palabra. Y si a alguno se le habían caído 5 dedos, lo primero que le aparecieron fueron 5 dedos. Aleluya. Si antes tenía que apoyarse a los demás, ahora no. Yo me imagino que lo primero que el Señor sanó en ellos fueron los pies, porque si no, no podrían haber corrido. Y el Señor dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Me imagino, los veo. Ellos salen corriendo, hermano, y van con alegría. Y conforme van avanzando, van viendo que su piel está siendo cambiada. Se dan cuenta que su piel está sufriendo algo. Se dan cuenta que algo está pasando en ellos. Como usted se ha dado cuenta que algo pasó en su vida cuando se encontró con Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos han sentido un cambio en su vida cuando se acercaron al Señor? El que fumaba, el Señor le arrancó el tabaco. El que se drogaba, le quitó la droga. El que se embriagaba, le quitó el licor. El que era infiel dejó de ser fiel. El que era adúltero dejó de serlo. El que era idólatra dejó de serlo. Porque cuando el Señor hace algo especial en la vida nuestra, oiga, en nuestros corazones debe haber gratitud en todo tiempo al Dios Todopoderoso. Y aquí está lo impresionante, hermano. Y el porqué del tema que yo le puse. ¿Cuál fue el tema que yo puse? ¿Dónde están los 9? Los 10 fueron sanados. Los 10 van camino a los sacerdotes. Y los 10 son sanos. 9 eran judíos. Y 1 era samaritano. Y él en el camino pudo haber dicho: voy a mi familia, voy a la sociedad, voy para mis amistades, voy al sacerdote, a la religión. Pero probablemente ese leproso samaritano había visto cómo los sacerdotes estaban, hermano, aprovechándose de las personas. Había visto la hipocresía en la cual se desenvolvían los religiosos del fariseísmo y el saduceísmo. Él pudo haber dicho: si yo voy allá y voy a ir a ver lo mismo, ¿qué más da? Ellos no hicieron nada por mí. Probablemente lo habían a él desechado. Y ahora que él regresa, tiene que enfrentarse a todo un rito de purificaciones. Él dice: que mi familia, quizá la familia lo había también, hermano, desechado. Y él habrá dicho: ¿qué importa mi familia? ¿Qué importa la religión? Eso puede esperar. Algo ha pasado en mí. Yo mejor me regreso y voy donde aquel que me dijo que tenía de mi misericordia. Y dice que se acercó. Él se regresó. Aleluya, aleluya. Dice el verso 14: aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Y no volvió hecho un témpano de hielo, hermano. No volvió como un títere, hermano, moviéndose como podía. No, él regresó. Ahora él estaba
limpio y a él no le importaba lo que los demás dijeran. Lo que él quería era estar cerca de aquel que lo había sanado. Y dice que se regresó y llegó al Señor y se tiró a los pies del Señor y empezó a llorar delante de Dios, a besar los pies del Señor y a decirle: gracias, Cristo, gracias, Señor, me has limpiado, me has hecho nuevo, te doy gracias. Aleluya. Es que esto no es ninguna religión. La religión es todo un ceremonial. Imagínense si él va y son 16 días de ceremonia. ¿Dónde podría haber ido el Señor en 16 días, hermano? Si cuando él hubiera regresado y el Jesús que le había dicho: ve al sacerdote y muéstrate, tengo de ti misericordia, te voy a sanar, ya no lo hubiera encontrado. Pero él se regresó. Él se regresó y, hermano, volvió glorificando a Dios. Dice: a gran voz, a gran voz, glorificaba al Señor y se posó rostro en tierra a sus pies y le daba gracias. Porque Cristo hizo en él lo que nada podría haber sido hecho por ninguna otra fuente. Igual, hermana, hermano, lo que Cristo ha hecho en tu vida no lo pudo haber hecho la religión, no lo pudo haber hecho el intelectualismo, no lo pudo haber hecho la ciencia, jamás. Lo que en ti sucedió es un cambio poderoso en tu corazón cuando Cristo te vio y cuando Él te vio con ojos de misericordia. Y dice: y este era samaritano. Y dice el Señor, verso 17: no son 10 los que fueron limpiados. Ve al hombre que está aquí, postrado, llorando, alabándole, glorificándole. Y el Señor se queda viendo. No hay nadie más. ¿Comprende? No hay nadie más. Eran 10 y los 10 fueron sanos, pero solo uno se regresó. Si las estadísticas en la Biblia son perfectas según este pasaje, solamente el 10% de aquellos que reciben un favor de Dios son los que muestran gratitud verdadera y se postran y adoran con todo el corazón y con todas sus fuerzas al Dios de la gloria. Solamente el 10%. ¿Y el otro 90% qué? Vienen al culto, sí. Se sientan y critican, sí. Cuando otros alaban al Señor y son quebrantados, dice: fuchi, religioso este. Cuando los dones están allí, hermano, en desarrollo pleno y manifestación de gloria, eso dicen: ¿para qué tanta cosa? No, ¿para qué? Eso hace el 90%. Espero que el 90% de aquellos que han sido sanados y salvados por el Señor y que están reunidos acá en esta tarde, de ahora en adelante su comportamiento sea completamente diferente. No puedes venir y estar tieso acá cuando la gloria de Dios se mueve y se siente el poder del Señor. Tiesos solo los religiosos, como los 9, que aunque fueron limpios,
fueron y se sometieron a todo ese ceremonial religioso, pero ellos siguieron siendo los mismos. Pero el 10%, una persona de 10 que han sido favorecidas por el Señor, no le importa si los demás le ven, si los demás le critican, si los demás le señalan, no le importa. Si él quiere, se postra a los pies del Señor y adora al Señor, y no le importa absolutamente nada, porque él está agradecido con el Señor. Alaba el nombre del Señor en todo tiempo. Bendíganle y alábenle sus redimidos, dice la palabra del Señor. Solo él se regresó. Hay gente desagradecida totalmente. Y el Señor dice: ¿y dónde están tus amigos? ¿No eran 9 más los que iban contigo? ¿Y dónde están los otros 9? ¿No acaso también ellos fueron sanos? ¿No acaso también ellos fueron limpios? Dijo: ¿Dónde están los 9? No volvieron a darle gracias al Señor. Volvieron a su religión vacía. Volvieron a su religión muerta. Volvieron a su religión seca. Esos leprosos, después de haber sido sanos, después de haber estado frente a aquel que todo lo puede, después de haber encontrado la vida, ellos desean regresar a su religión muerta. ¿Cómo es posible que hayan tantos corazones duros que ven cómo el Señor salva, cambia, transforma a las personas, y ellos todavía pueden con vergüenza estar diciendo: en la religión que mis padres me dejaron, allí yo me voy a quedar? Te vas a morir en esa religión te va a llevar al infierno. El único que te puede dar vida es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Dónde están tus amigos? Los que yo también sané, ¿dónde están? Dice el Señor. Y dice: no hubo quien volviese. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, el marginado, el desechado, el desahuciado. Solo él regresó, pero los otros no regresaron. El que permanece en su religión, aunque vea la grandeza del Señor, nunca su vida será transformada. El Señor le dijo: ya que nadie más regresó, levántate, vete. Tu fe te ha salvado. Y el hombre se levantó. ¿Qué 16 días de ceremonia, hermanos? Si regresaba el Señor ya no le veía pero ni la sombra.
Él dijo, mejor me regreso. Y ahora está. Y el Señor le dice, ya, cálmate, hijo, ya, cálmate. Mejor levántate y vete, que tu fe te ha salvado. El hombre estaba contento como usted lo está en esa tarde. El hombre estaba feliz como usted vive desde que conoció al Señor Jesucristo. Yo soy feliz desde que encontré a Cristo. Yo soy feliz desde que me encontré con el Señor. Mi vida no ha vuelto a ser la misma, porque Él es todopoderoso. ¿Pero qué hizo ese hombre? Invocar el nombre del Señor. Clamó y le dijo, Jesús, Maestro, ten misericordia. Y el Señor le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué es lo que hay que hacer para recibir de Dios el favor que tanto se necesita? Solamente invocar su nombre. Así como lo hizo aquella mujer cananea, que tenía una hija atormentada por un mal espíritu. Y esa mujer cananea llegó ante el Señor, invocó el nombre del Señor, le clamó al Señor, y el Señor le dio la respuesta. Porque solo basta invocar el nombre de Cristo para alcanzar la salvación. O que tan hundido te encuentres, tampoco importa. Si invocas el nombre del Señor, Él te puede sacar a flote. Cuando Pedro se hundía, Él le clamó al Señor y le dijo, Maestro, sálvame, que perezco. Él invocó el nombre del Señor y el Señor le salvó. O el centurión que tenía a su criado enfermo y mandó a decirle al Señor, ven y pasa, que mi criado está enfermo, paralítico, agonizante y se va a morir. El Señor le oyó, el Señor respondió. ¿Sabes por qué Dios responde? Porque Él venció la muerte con poder. Él se levantó al tercer día de entre los muertos. Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo. Él está vivo, Él está vivo. A su nombre. Si ellos le invocaron, ¿por qué no lo haces tú en esa tarde? Voy a finalizar. Me imagino a ese hombre que había sido limpio ya, que aunque el Señor le dijo vete, él quizás se fue detrás del Señor. Y de ahí en adelante, monte en donde el Señor se paraba y hablaba, ahí estaba este que había sido leproso, como usted, sentado enfrente del Señor, oyendo las enseñanzas del Maestro. Me lo imagino allí. Si el Señor estaba a la ribera del río, o estaba a la colina, o hermano allí, que a la cumbre misma, a la cumbre, o en la planicie del monte, me imagino a ese hombre sentado, oyendo las enseñanzas del Maestro. Y me lo imagino cuando el Maestro estaba hablando, él se podía poner de pie y le decía, Maestro. Y el Señor lo volvía a ver y le decía, te amo, Jesús, te amo, Jesús, te amo, Jesús. ¿Cuántos pueden levantar sus manos esta tarde y decirle, te amo, Jesús? Dígaselo, te amo. Aleluya. Sí, me lo imagino así. Como también me lo imagino cuando el Señor está siendo alzado a ojos de los discípulos. Me lo imagino ahí. Me lo imagino ahí viendo hacia arriba y llorando, diciéndole, llévame contigo, Señor, no me dejes, llévame contigo.
contigo. ¿Qué sería de mi vida si tú te vas y me dejas? No me dejes, llévame contigo, Señor. Sí, me lo imagino ahí, pero como el Señor no se lo llevó, también me da gusto saber que estaba en el aposento alto junto con nosotros orando y después siendo lleno del Espíritu Santo. Claro que sí, porque aquel que está agradecido con Dios está donde el Señor está. No pierde oportunidad, no pierde oportunidad alguna, porque donde el Señor está no hace falta nada. ¿Tú qué esperas para invocarle en esta tarde? Porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. 10% permaneció ahí. El Señor siempre tiene un 10%, hermano, en los cuales Él se puede glorificar. Si tú eres de ese 10%, levanta tus manos, ríndele el mejor aplauso de la historia, porque Él está aquí. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Aleluya, aleluya. Cierren sus ojos, por favor. Cierren sus ojos y sigan dando la gloria al Señor. Bendito Señor. Te doy gracias. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias por tocar nuestras vidas. No solo los que nos encontramos en este auditorio, sino también los que escuchan por radio y por internet. Gracias por tocar corazones. Ahora, Dios mío, glorifícate, salva y restaura los que hayas de salvar y restaurar en esta tarde. Tengo 3 minutos nada más. Las personas que están dispuestas a invocar el nombre del Señor ahora, para alcanzar el favor como este hombre lo alcanzó. Los que van a aceptar a Cristo por primera vez, levanten su mano, pónganse de pie ahí donde se encuentran. Los que por primera vez rendirán su vida a Jesucristo, el Hijo de Dios, y quieren salir de la religión que nada les ha dado, quieren salir de la religión que nada ha hecho por usted. Levante su mano, póngase de pie y venga al frente. Los que van a aceptar al Señor por primera vez, y aún los que se van a reconciliar con el Señor. Si has sido de ese 90% que te has olvidado de Él, ven ahora a Él. Él te está esperando con los brazos abiertos. Acá viene ya una persona, que el Señor le bendiga. Allá viene otra persona, Dios le bendiga.